Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. Estamos en el domingo 30 de la segunda etapa del tiempo ordinario. Estamos en la recta final de este año litúrgico o de la fe, que Dios mediante cerraremos 4 domingos más o 4 semanas más, inclusive, con la festividad de Cristo Rey. Pero también, a nivel de nuestra iglesia, celebramos también el Día de las Misiones. ¿Qué podemos decir de este día? Y conectarlo precisamente con este domingo 30. Antiguamente, nosotros escuchábamos mucho voy a misa, voy a oír misa. Y esa palabrita está precisamente retomada del latín que antes del concilio 1962, 1965, era la misa en latín. No había, pues, los elementos actuales, que viene siendo sobre todo el aparato de sonido. Por otro lado, también otra gran anomalía era que, pues, no sabíamos el latín, que era en aquel entonces el idioma universal de nuestra iglesia occidental o romana. De allí que al final de la misa o Eucaristía se decía ite, misa est. O sea, misa quiere decir misión. Vayan a la misión. Vayan a misionar. Esta palabra también nos recuerda, por otro lado, la ascensión del Señor, cuando precisamente aquel pequeño grupo de apóstoles les da precisamente esta tarea. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Allá está esto. Teniendo en cuenta esto, entonces nuestra tarea es precisamente llevar el Evangelio. Traducido, esta palabra Evangelio a nosotros lo hemos oído mucho, que viene siendo la buena nueva. ¿Y en qué consiste esta tal? Pues viene siendo precisamente una nueva manera de vivir como cristianos en la vida, en el mundo. Pablo también nos aclara en otro momento el viejo yo y el nuevo en Cristo. Y esto quiere darnos a entender en viejo, no en tanto cronología o senectud o vejez, sino quiere darnos a entender lo ya ocurrido anteriormente en
nuestros antepasados o la historia. De ahí que precisamente por ahí hay un dicho que nada nuevo hay bajo el sol. Las mañas, las guerras, los odios, las divisiones, egoísmos, opresión, discriminación, y echémosle más. Si nosotros tomamos los evangelios, allí encontraremos la nueva forma de vivir entre nosotros, siendo luz para el mundo. O también otra manera de entender nuestras relaciones humanas y consecuentemente cristianas. Esto viene siendo el proyecto. Se dirá en otro momento en las Escrituras, proyecto de Dios escondido desde siglos. ¿Qué pudiéramos nosotros también recordarlo cuando el anciano Simeón toma al niño y lo eleva? Cuando llega José y María al templo y lo toma y dice, este va a ser la gloria del pueblo de Israel, pero también va a ser caída para muchos. Y a ti, continúa el anciano, una espada te atravesará el alma, que posteriormente verá María la muerte de su hijo. El Evangelio, los Evangelios, allí está precisamente la savia, la sabiduría, la luz, la verdad de las cosas, de nosotros y de la vida. Necesitamos nosotros conocerlo. Hay, afortunadamente, varias traducciones nuevas de los evangelios, específicamente, pero también hay Biblias. Ahora, ojo, la Biblia cristiana y católica. Y hay también para poderla poner en manos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los adultos. Desafortunadamente, no hemos puesto gran empeño en ello, preocupación, valorar lo que allí viene, lo que se nos precisamente expone, un nuevo un proyecto para la humanidad, que podíamos nosotros también encontrarlo allí en las Escrituras como el reino de Dios. Es la palabra común y corriente, vamos a decirlo así, que encontramos en el Evangelio. Y esto lo regresamos a ese primer momento del Señor Jesús, cuando precisamente después de ser bautizado
por el Espíritu Santo de subir o de irse al desierto con las 3 tentaciones de Satanás. Hace algunos días, domingos, perdón, también se hizo esto. Adorarás al Señor tu Dios. Recordemos, los hijos del trueno, concédenos que esté uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El poder. Todo esto te doy, si postrándote me adoras. Apártate de mí. Adorarás a Dios y a Él solo le servirás. También nos dice en otro momento San Jerónimo, uno que bastante escribió y tradujo la Biblia a el latín, tomada desde el griego como también desde el hebreo, para traducirle al latín y de ahí del latín al español. Y hoy, de nuevo, repitiendo, hay diferentes traducciones de esta palabra para todos. Y San Jerónimo decía, quien desconoce la Biblia, desconoce al Señor Jesús. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos revisando el Domingo de las Misiones. Ahora vamos a entrar dentro del domingo pasado, que también Pedro hablaba al Señor. Y nosotros, que hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y el Señor le aclara a Pedro, todo aquel que ha dejado padre o madre, esposa e hijos, tierra y parentela, recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madre, con persecuciones y la vida eterna. Quizás aquí habrá una idea que solamente los curas, los padrecitos, como las religiosas, son los que incluyen y la mayoría estaría excluido. Pero hay diferentes grados de misión. El primero, ciertísimamente, como decíamos en el primer segmento, es para todos los cristianos y cristianas. Por el bautismo, por la confirmación, donde seremos precisamente testigos del Señor, del proyecto, del reino, del nuevo modo de ofrecerle al mundo una manera nueva de pensar, de sentimientos y de vivir. Somos todos.
De allí que hay que recordar, como bautizados, nuestros padres y padrinos nos entregaron una vela tomada del cirio pascual. E igualmente en la comunión eucarística o primera comunión y confirmación. Allí están las velas y la entrega de velas y también el credo y las renuncias al maligno, al mal, al proyecto antiguo, viejo, para ser hombres nuevos en el Señor. En el mundo, ustedes son la luz del mundo. Los envío como corderos en medio de lobos. Ustedes son la sal de la tierra. Estas tres características vienen siendo en la vida de aquí, de allá y de acullá, donde nos relacionamos desde nuestra vida familiar, social, trabajadora, profesional. Allí somos. Por eso decía Monseñor Bartolomé Carrasco, arzobispo ya fallecido de Oaxaca. Decía, no se preocupen de que no haya sacerdotes. Preocúpense cuando no haya cristianos comprometidos, coherentes. Somos todos y todas los que vamos a el cielo. Esa es la esperanza. Allí está la fe y el amor en el caminar de la vida. Lo dice precisamente la oración de este día, domingo 30. Y la repito, la oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas, por Jesucristo nuestro Señor. Estas virtudes teologales, esenciales, características de todo cristiano como bautizado. Fe en Jesús. Esperanza en la otra vida. Y caridad o amor en nuestras actitudes, vida en este caminar del mundo. Después vendrá otro segundo momento que laico laica se entregue según su capacidad y posibilidad y tiempo y carisma o deseos. Me gustaría trabajar como doctor o doctora que soy, como licenciado, como arquitecto, como dentista, como oculista. Deseo brindar un servicio humanitario, pero con fe. Fe que precisamente nos habla, por un lado, la lectura de hoy, como también el Evangelio. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea. Pero también la primera lectura nos está hablando que vienen llorando
pero yo los consolaré y los guiaré. Les llevaré torrentes de agua por un camino llano, en el que no tropezarán. Y vendrán precisamente aquellos en huérfanos, ciegos, cojos, mujeres encinta y acabadas de dar luz. Gente demasiado pobre. Gente que necesita precisamente una ayuda más que humanitaria, porque lo hacemos desde nuestra fe. No lo hacemos por cuestión sentimental y de dolencia, sino por fe. Las veces que hiciste, a mí me lo hiciste. Las veces que no hiciste, tampoco me lo hiciste a mí. Recordemos. Y un tercer momento, sí, aquellos y aquellas, ojo, aquellos y aquellas que han dejado padre o madre, esposa o hijos, tierra o parentela. Me tocó acá en San Cristóbal, ya tengo acá 42, voy para 43 años, acá en la diócesis de San Cristóbal. Y dentro de estas responsabilidades que me ha tocado desempeñar, servicios, viene siendo de ser rector del seminario. Y los jóvenes que me tocó acompañar en aquel entonces, les comentaba, debemos de crecer, madurar en esto. Dejar padre y madre. Segundo momento, esposa e hijos. Tercer momento, tierra y parentela. Y, de nuevo, con persecuciones. Vamos a hacer, pues, un pequeño espacio y regresaremos en unos momentos. Le esperamos. Ahora, en este segmento, vamos a revisar y ver algunos santos y santas, o beatos también, que en el caminar de nuestra historia nos motivan mucho a vivir, como ya decíamos en un primer momento, a ser hombres nuevos, con una nueva mentalidad, basado ciertamente en el Señor, reforzado con oraciones, ayunos, sacrificios, lecturas, misas, eucaristías también. El 25, hoy 25 de octubre, se celebra a San José Moscati, médico, 1927. Nace en Benevento en el año 1880 y muere en Nápoles en el año 1927. José va formando su conciencia delicada, sensible, hasta el punto de no acercarse a la mesa eucarística si alguna vez se deja llevar por rabietas con sus hermanos. Moscati se entrega de lleno a su formación científica
y moral. Alguien le pregunta si no será sacerdote. Él piensa que no, que el Señor lo quiere como laico cristiano. Este es mi sacerdocio, dice, escribiendo a una persona que lloraba la muerte de su hija, le dice Moscati: pasa la belleza, el encanto de la vida. Solo el amor permanece siempre. El amor, que es origen de toda obra buena. El amor que nos sobrevive, que es esperanza y religión. Porque el amor es Dios. Satanás trató de malear el amor terreno, pero Dios lo purificó a través de la muerte. Grandiosa muerte, que no es el fin, sino principio de lo sublime y de lo divino, y en comparación con lo cual ni las flores ni la belleza son nada. Después de unos brillantes exámenes, alcanzó la plaza en Nápoles y se entregó de lleno al cuidado de los cuerpos, a la vez que curaba a estos. Se preocupaba más aún, si cabe decirlo, de las almas. Él curaba a ambos a la vez. Todos le admiraban. En una ocasión se privó de cuanto tenía para sustento y vestido, y darlo a los pobres que acudían a su puerta. Sobre todo, su gran caridad la vivió cuando la erupción del Vesubio en el 906, atendiendo a los contagiados de cólera en el año 911 y a los militares heridos durante la Primera Guerra Mundial. Tomó parte en varios congresos nacionales e internacionales de medicina, como en Budapest, 1911, en Edimburgo, 1923. Publicó varios estudios muy apreciados sobre temas académicos. Amó tiernamente a la Virgen María, bajo la devoción del Carmen. La llevaba siempre en su corazón, cuyo escapulario vestía con gran afecto. Este apóstol vestido de blanco partía a la eternidad el 12 de abril de 1927. 27 de octubre. El San Condado Ferrini. Sus padres fueron Reinaldo Ferrini y Lucia Bucellati. Condardo. Él nace el 4 de abril de 1856. Era de estatura mediana, lleno de sensatez, de armonía, de elegancias líneas. El paso rápido pero firme, la pluma siempre presta y llena de sabiduría, la palabra cuidada y persuasiva, en su rostro un aire de simpatía siempre fiel, que jamás le abandonó hasta la misma vigilia de su muerte. Pero ante todo, sobre ese rostro brillaba un resplandor de pureza y de amable juventud. Condardo llegó en un momento difícil en Italia. El anticlericalismo estaba a la orden del día. Es cierto que había
que unificara Italia, pero el papado había sufrido un gran golpe. No era fácil ser imparcial y a veces saber dónde estaba la verdad y qué era lo mejor para la iglesia. Su tío, Bucellati, abad y profesor de Derecho Penal, fue quizás uno de los más influyentes para que Condardo se dedicara por la carrera de Derecho. Se trasladó al Colegio de San Borromeo. Sus compañeros se dieron cuenta de que se trataba de un joven extraordinario. Ellos blasfemaban, tenían conversaciones deshonestas. Él huía de ellos, de una continua tentación, y se entregaba al estudio y a la oración. En el verano de 1881 hizo voto de castidad que guardó incólume durante toda su vida. No era su vocación la de ser religioso, sino un laico cristiano. Desempeñó una gran labor entre los jóvenes universitarios durante largos años de docencia. Era un sabio, un santo en una pieza. Publicó profundos estudios sobre diversos temas. El Papa Pío XI admiró su gran capacidad de trabajo como algo que pasa de lo normal. Amaba tiernamente a la Eucaristía y a la Virgen María. Vivía con gran pobreza y enorme caridad. El 7 de octubre de 1902, a los 43 años, partía hacia la eternidad. Vamos a hacer otro pequeño espacio de este santoral de esta semana y regresamos en unos minutos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento con el santoral de esta semana de una liturgia para la vida. El día 28 de octubre celebramos a los apóstoles Simón y Judas. La memoria conjunta de San Simón y San Judas, apóstoles y mártires de Cristo, se celebra en el calendario romano el 28 de octubre a partir del siglo X. En las iglesias orientales tiene la fiesta separada, el 10 de mayo y el 19 de junio respectivamente. Simón, llamado Zelotes o Cananeo, por los evangelios aparece en la lista de los apóstoles, en el 10º o en el 11º lugar. Como otros varios apóstoles, su memoria se pierde después de Pentecostés. Según la tradición, predicó en Egipto, haciéndose unido después a San Judas en Persia, donde ambos fueron martirizados. Nada se sabe de la fecha y circunstancias de su muerte. Judas, llamado Tadeo, hermano de Santiago el Menor, ocupa el último lugar en la lista de los apóstoles. Es autor de una de las cartas canónicas a los conversos, llena de fuerza y de gracia del cielo. Después de Pentecostés, no hay más datos que los que la da una tradición tardía del siglo VI.
Según esta, predicó y murió mártir en Persia, junto a Simón. Varias iglesias de la antigüedad, Roma, Reims y Tolosa, creen tener reliquias de los dos traídas desde Oriente. La fama de San Judas como abogado de los casos perdidos es muy popular y relativamente nueva para nuestra iglesia. El día también vemos a el día 27, San Luis IX. ¿Qué decimos de este rey y santo? Decimos que fue precisamente hijo de Luis VIII y Blanca de Castilla, del cual nacieron 11 hijos. Fue Luis IX, modelo de los reyes cristianos, con virtudes y defectos. Su reinado coincide con el esplendor de las catedrales. Hizo de su palacio centro de sabios intelectuales, como Santo Tomás de Aquino y sus frailes, y el mismo fundador de la Soborna. Generoso en sus limosnas y ayudas a los necesitados. Fundó un hospital para los pobres y ciegos. Gran administrador de justicia. Insobornable por su imparcialidad. Se hizo célebre por su espíritu de pacificación de los señores feudales y el cumplimiento de los pactos. No siempre se le acompañó el éxito en su política, y la crítica historia se ve en él un rey sometido al estamento clerical. En 1224, curado de una gran enfermedad, decidió tomar la cruz de los cruzados. En 1248, se embarcó con su ejército para Chipre, derrotando a los sarracenos en 1249. La peste diezmó posteriormente su ejército, siendo derrotado y cayendo prisionero en 1250. Consiguió su rescate a precio de oro. Permaneció durante 3 años en Palestina. Visitó los santos lugares y consiguió para la Capilla Real de Francia la corona de espinas de Cristo y otros objetos valiosos a Francia en 1254. A partir de 1270 emprendió otra cruzada en defensa de Palestina, tomando al de Egipto. La tifus diezmó su ejército. Tendido en su lecho, cubierto de ceniza y silicio, con los brazos en cruz, expiró con las palabras del Salmo. Entro en tu casa, Señor. Me postro ante tu templo. Era el 24 de agosto de 1270. Vamos ahora a ver el día 30 a San Pedro Nolasco.
¿Qué decimos de este también que fue un gran perteneciente a, a una orden militar en el año 1180, 1249, de origen francés, de Barcelona o de Cataluña, nace en el siglo XIII, donde precisamente pasa a ser uno de los fundamentos de la orden mercedaria. Por aquel entonces reinaba en España la gran apostasía y, por otro lado también, la invasión musulmana, la redención de cautivos y la asistencia a los cristianos bajo la presión musulmana fueron su principal preocupación. Se dedicó a esta magna labor, incluso hasta quedarse como rehén por los cautivos y perder la vida y la libertad. Junto a otros, formó grupos de caballeros dedicados a trabajar en favor de los cautivos. Con el asesoramiento y colaboración del rey Jaime I de Aragón y de Raimundo Peñafort, logró fundar una orden para la redención de los cautivos bajo el amparo de Nuestra Señora de la Merced. El acto fundamental tuvo lugar en la Catedral de Barcelona en 1216. Desde esa fecha hasta su muerte, llevó su obra redentora por Aragón, Cataluña, Valencia, Perpiñán, Mallorca y Granada. Acompañó a Jaime I en la toma de Valencia y de Mallorca y al rey Fernando en la de Sevilla, 1248. Toda una obra de redención, afrontada de modo heroico con el espíritu del cuarto voto mercedario. Su obra es una exaltación a las obras de misericordia, actividad permanente de todos los cristianos, elevado a los altares en 1628. Pues muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar a su hogar, pensamiento y corazón. Que el Señor nos bendiga abundantemente y nuestra Madre, la estrella de la evangelización, nos ayude a continuar en este valle peregrinantes caminos a la patria eterna. Buenos días, buenas tardes para todos.